Bueno, buenas noches, estimado. Bien, bueno, esta es una presentación rápida, diría yo, del curso y- y cuál es su objetivo. Y, y naturalmente esto también se presenta o se entrega junto con con el material del sílabo y los materiales que se entregan también. Para el curso también se entregan impresos, ¿no es cierto? Y adicionalmente yo en la medida que eh, vamos avanzando en las clases, normalmente voy complementando el material. Don Ariel, ¿usted tiene una consulta? Ok, usted ha visto el... Ah, ya, ok. Sí, perfecto. Está funcionando perfectamente. No se preocupe. Entonces, el curso, bueno, en realidad el nombre puede variar, a veces se refiere a con gestión de proyectos, gestión de contratos para proyectos de construcción. En este momento se llama gestión estratégica de contratos de construcción. Entonces, lo primero que vamos a revisar es los términos que están incluidos en este título, ¿no es cierto? Lo voy a volver. El término se refiere, ¿no es cierto?, estratégico, es una palabra importante, gestión naturalmente, y contrato construcción. Vamos a revisar un poco cada uno, qué significa cada uno de estos elementos, de tal forma de ir adentrándonos un poco en qué es lo que significa el curso. Entonces, lo primero es que nos vamos a ceñir un poco por eh, los alineamientos que da el PMI, que es el Project Management Institute, que es una organización que se dedica a generar estándares y guías profesionales para la gestión de proyectos y tiene un marco conceptual, lo vamos a ver rápidamente también en esta presentación, el cual se, diría yo, organiza y genera un sistema de gestión para la adecuada administración de proyectos de cualquier tipo, de cualquier índole. Ahora, para los efectos de construcción es una herramienta muy importante que, diría, se está incorporando cada vez más a la industria. Esto para nosotros en la industria es relativamente nuevo, a pesar de que como gestión propiamente tal, en realidad la gestión dentro de la construcción es mucho más antigua que lo que propone el PMI y de toda esta boom, diría yo, que tiene la gestión de proyectos. Entonces, lo primero que deberíamos de tener en consideración es qué significa un proyecto y de acuerdo con la definición del PMBOK, que es una norma ANSI en la cual se estructura la gestión de proyectos de acuerdo con la estructura y el sistema que propone el PMI y dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Este concepto, esta definición nos coloca dentro de un cierto marco, porque para los efectos de construcción, el hecho de que el resultado sea único significa que ningún proyecto, ningún contrato es igual a otro. Y eso hace de que la industria de la construcción en lo particular sea un negocio de riesgo y sea un negocio de diría yo, en cada oportunidad iniciar nuevos desafíos, nuevos emprendimientos, dado que los proyectos son diferentes unos de otros. Y también, naturalmente, dependiendo del tipo de proyecto, habrán proyectos que eh, puedan ser representar mayor desafío. Entonces tenemos la construcción que podemos trabajar en la cordillera, en la montaña, ¿no es cierto?, en el mar, en la costa, en las ciudades, en el campo, en cualquier lugar nosotros tenemos entonces actividades de construcción y naturalmente y muchas veces los proyectos que son de mayor envergadura, que son más grandes, están, eh, por ejemplo, la minería, ubicados en localidades que son alejadas de centros poblados y que además representan desafíos desde el punto de vista climático, desde el punto de vista geográfico y en algunas ocasiones también
del punto de vista social, dado que hay influencia de los proyectos de las comunidades cuando estas son lugares alejados, digamos, y provocan alguna alteración al medio, y naturalmente también nuestra actividad tiene mucha relación con la seguridad industrial, con el medio ambiente, además de la técnica. Entonces, todos estos elementos que acabo de nombrar hacen de que nuestra actividad sea particularmente riesgosa y que requiera, por lo tanto, de un conocimiento detallado, un conocimiento experto en la medida de lo posible de la forma de gestionar algún contrato de construcción, algún proyecto. El otro que dice acá que es un esfuerzo temporal, es decir, que tiene una fecha de inicio, una fecha de término definido, ¿no es cierto? Y que naturalmente esas fechas muchas veces son alteradas por estas condiciones de riesgo que mencionaba, muchas veces son modificadas y por lo tanto cuando nosotros hablamos de un proyecto estamos hablando de un emprendimiento que está sujeto a imprevistos y que requiere de nuestra mejor diría yo, estructuración, de nuestra mejor organización para poder salir adelante. Y lo otro, ¿no es cierto?, que habla que es un producto o servicio. Entonces nosotros podemos hablar que no se refiere tan solo a la construcción, no se refiere tan solo a la actividad de construcción propiamente tal, sino que también se refiere a los servicios que rodean esta actividad y que son necesarios para poder llevarla adelante. Entonces, en esta definición tenemos varios conceptos, varias, diría yo, áreas inclusive que se van entremezclando en una definición. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos de construcción o contratos de construcción, también tenemos que tener en consideración que los proyectos en general tienen diferentes fases y en la construcción muchas veces estos proyectos están bastante diferenciados, están marcadas las etapas, los diferentes pasos que se van logrando hasta llegar a concretar o a culminar, ¿no es cierto?, el objetivo de nuestro proyecto. Entonces, en nuestra industria el ciclo de la construcción debería tener aproximadamente, depende un poco, ¿no es cierto?, como cada uno lo pueda ver o cómo las empresas eventualmente puedan enfocar el ciclo de la construcción, pero normalmente tendría cuatro fases que vendría siendo normalmente un estudio de prefactibilidad en el cual lo que nosotros ocupamos como base se denomina ingeniería conceptual y que en el fondo lo que establece son los parámetros mínimos, la idea mínima de lo que nosotros queremos hacer y con una estimación de presupuesto que nos permita poder tomar algunas decisiones de si se invierte o no se invierte, si es que se sigue adelante o no con alguna idea. Luego viene una etapa, una vez pasada, ¿no es cierto?, aprobada, teniendo resultados favorables en esta prefactibilidad, se pasa a una factibilidad en el cual se desarrolla la ingeniería básica y ya se afinan los números y se toma la decisión de invertir o no ya como un resultado a firme, ¿no es cierto? Y luego tenemos el periodo de ejecución, que normalmente va a tener asociada una ingeniería de detalle en la cual nosotros vamos a preparar diseño, vamos a preparar todos los documentos necesarios para poder ejecutar y construir lo que nosotros tenemos como emprendimiento. Y finalmente nosotros viene una etapa de cierre que se caracteriza nosotros por los planos como construido o los planos as-built. Entonces he hecho un paralelo, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la ingeniería, dado que son proyectos, la construcción en general son proyectos de ingeniería, particularmente si hablamos de grandes proyectos son esencialmente de ingeniería, y por lo tanto tenemos entonces un paralelo entre el desarrollo del proyecto y el desarrollo también o la evolución de la ingeniería. Entonces, cuando hablamos de proyectos estamos hablando de una fase que va desde la idea del negocio, el resolver una necesidad, hasta la operación, la puesta en servicio, la mantención. Entonces, nuestro proceso parte, ¿no es cierto?, entonces resolviendo una idea y termina o culmina cuando se pone en servicio. Ahora,
durante este periodo, este ciclo de vida del proyecto, nosotros vamos a necesitar ejecutar diferentes actividades y esas actividades normalmente van a estar sujetas a contratos. Los contratos son los acuerdos entre las partes para que una de ellas realice o ejecute una obra o un servicio a cambio de o como intercambio, ¿no es cierto?, a un pago o a algún compromiso por la otra parte. Entonces, el contrato, ¿no es cierto?, se genera como un acuerdo entre dos partes, una que ejecuta y la otra que financia o de alguna manera, ¿no es cierto?, paga o retribuye los servicios realizados por la otra. Entonces, cada vez que nosotros queramos materializar algo, vamos a necesitar utilizar contratos. Y estos contratos van a producirse en las diferentes etapas que estamos viendo acá, en la etapa de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y cierre. Cada vez, en cada uno de ellos vamos a tener contratos diferentes, normalmente o probablemente, y también vamos a tener contratos que van a ir en paralelo. Entonces, lo que podríamos entender es que la gestión de contratos está inserta dentro de la gestión de proyectos, dado que los contratos en el fondo nos van a ayudar a materializar el proyecto que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una central eléctrica, ¿no es cierto?, una central de generación, vamos a tener que el proyecto va a ser la central de generación propiamente tal. Sin embargo, vamos a tener diferentes proyectos menores o contratos que van a estar o van a ser parte integrante de este proyecto mayor y vamos a tener, por ejemplo, proyectos de línea, proyectos de túneles, proyectos de camino o contratos de túneles, nosotros contratos de camino, contratos de línea de alta tensión, contratos de la planta, contratos de obras civiles, diferentes contratos que se integran para generar este proyecto. Entonces, cuando estamos en presencia de un proyecto de construcción, vamos a tener la necesidad de utilizar contratos. Y estos contratos lo que van a hacer es regular la relación entre el cliente, el comprador, ¿no es cierto? En algunos casos se le denomina mandante también, dependiendo del marco en donde estemos, y un contratista, subcontratista, proveedor, prestador de servicio o suministrador, por ejemplo. Entonces, estos contratos van a tener un marco, van a ser la referencia a cómo nosotros vamos a comunicarnos entre las partes. Entonces se va a definir cuál es el alcance específicamente, cuál es el momento en que se reciben los productos, los materiales, lo que fuere, cómo se regulan las comunicaciones, cómo se hacen los pagos. Entonces hay una serie de elementos que tienen que ver con el día a día de la ejecución de un contrato. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a revisar la definición de gestión de contrato, una proposición. En ocasiones las definiciones son un poco diferentes, va a depender un poco de los autores, depende un poco también de la industria en la cual de donde estemos tomando la información, y vamos a ver también que la gestión del contrato inclusive pudiera tener diferente interpretación. La gestión de contrato en muchas partes es lo que acabo de mencionar, que se refiere a una forma específica, ¿no es cierto?, de regular las diferentes actividades mayores, ¿no es cierto?, que se producen o generan dentro de un proyecto. Sin embargo, también existe una línea que es una línea internacional, particularmente se ocupa mucho en el concepto anglosajón, es decir, tanto Estados Unidos como Inglaterra y en parte de Europa, que cuando se habla de gestión de contrato, el contract management, se entiende como la gestión de asesoría de contrato, que tiene que ver específicamente con una especie de interpretación técnico-legal de los contratos. Y esta interpretación técnico-legal, en realidad nosotros la tenemos presente en el día a día, dado que cada vez que nosotros hacemos una comunicación, hacemos una recepción, lo hacemos siguiendo los alineamientos que nos determina el contrato. Entonces, cuando se nos presentan variaciones de contrato, variaciones de proyecto, tenemos que ver cómo se tratan, saber si es que estas varias modificaciones o variaciones van a representar, por ejemplo, un adicional
que tiene que pagar el cliente o eventualmente ese adicional de acuerdo con el contexto del contrato, eventualmente de responsabilidad y de costo o cargo del contratista. Entonces, el contrato en sí, nosotros lo tenemos que ver como una herramienta de trabajo para poder tener un buen resultado en la gestión, en la administración de nuestros contratos, de estas parcialidades, ¿no es cierto?, que están inmersas dentro de un proyecto. Entonces, de acuerdo con la definición que nos da don Anuj Saxena, el proceso de gestión de todo sería la gestión de contratos en proyecto de construcción, lo podríamos decir como que es el proceso de gestión de todas las etapas, tales como concepción y creación, colaboración, ejecución, administración, cierre y análisis, en el ciclo de vida de los contratos con el objetivo de minimizar costos, riesgos y maximizar ingresos, rentabilización de las operaciones y mejoramiento del cumplimiento de las políticas, procedimientos, regulaciones y condiciones y términos negociados, tanto en los términos de empresa como en el proyecto o contrato. Entonces, en el fondo, lo que podemos deducir de esta definición es que la gestión de contratos, una adecuada gestión de contratos, nos va a ayudar a tener resultados óptimos y a optimizar nuestra relación y nuestro negocio, finalmente, ¿verdad? Entonces, la gestión de contratos, vista de un modo tal vez tradicional, va a atender o va a revisar la forma como nosotros vamos a administrar, cómo nosotros vamos a gestionar, cómo en el día a día nosotros vamos a lograr que se cumplan los objetivos que se establecen dentro del proyecto y dentro de los contratos. Entonces eso es un poco lo que nosotros deberíamos de ver y vamos a revisar dentro del curso cuáles son las diferentes herramientas que se utilizan. Entonces vamos a tener, por ejemplo, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero en términos generales, adelantando un poco, vamos a ver gestión de riesgo. Gestión de riesgo no en el sentido de la gestión de riesgo de la prevención de riesgo ocupacional o riesgo laboral o riesgo industrial, como se le puede denominar, sino que estamos hablando de la gestión de riesgo en términos amplios, en términos generales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos construyendo algo en la cordillera y hay un gran temporal, hay aluviones o hay grandes crecidas de ríos, se nos producen, por ejemplo, algunos cortes de caminos, se nos produce la paralización de los trabajos, y a eso nosotros le vamos a denominar que son riesgos puros, que son riesgos de la naturaleza, y esos riesgos afectan la continuidad del proyecto, afectan el plazo de ejecución, afectan el costo de la ejecución. Lo normal es que uno, frente a ese tipo de riesgo, lo que hace es contratar un seguro. Ahora, esos seguros tienen que tener unas ciertas condiciones de tal manera que efectivamente nos ayuden y nos cubran los daños que puedan producirse por este tipo de fenómenos naturales. Ahora, si nosotros estamos trabajando y eventualmente se produce un paro de trabajadores porque no hubo un acuerdo con los sindicatos, por ejemplo, entonces eso también es un riesgo. Es un riesgo que nosotros, previo al inicio de los trabajos, tenemos que verificar cómo vamos a manejar esas situaciones y por lo tanto debemos establecer un plan de acción y una estrategia para poder negociar con los trabajadores, con los sindicatos y naturalmente tenemos que colocar las debidas previsiones dentro de nuestro presupuesto, de tal manera de que podamos tener algún grado de negociación con aquellos sindicatos y trabajadores en la medida que el proyecto y los presupuestos lo permitan. Ahora, no necesariamente siempre es un tema de dinero, sino que en ocasiones también es un tema de beneficio, que pueden ser, por ejemplo, mayores atenciones en salud o mejores condiciones de instalaciones, por ejemplo. Entonces, hay una serie de elementos que pueden, si no se ven con anticipación y se miden y se evalúan en forma anticipada, pueden producir una paralización de los trabajos, de la obra, y para los efectos, ¿no es cierto?, por lo tanto, comprometer los plazos de construcción y también los costos. Y eso también nosotros lo denominamos como un riesgo, es un riesgo de paralización de obra. Entonces, y también el otro riesgo que podríamos ver, por ejemplo, es que si nosotros tenemos un contrato que tiene suministro
en dólares, por ejemplo, pero nuestro contrato es en soles. Entonces tenemos una paridad, una tasa de cambio que, dependiendo de las condiciones comerciales, de la estabilidad económica a nivel mundial o la estabilidad económica del propio país donde nosotros estemos, va a significar que las tasas de cambio van a subir o van a bajar. Y a eso se le llama el riesgo cambiario. Y el riesgo cambiario nos afecta en nuestros flujos también, dado que si nosotros tenemos desajustes que sean negativos, nos van a producir pérdidas, y si tenemos desajustes que son positivos, vamos a tener unas ganancias financieras adicionales. Entonces, esto también es un riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de proyecto, cuando pensamos en los contratos, tenemos que fijarnos, por ejemplo, si la moneda es reajustable o no es reajustable. Si no es reajustable, cómo nosotros vamos a absorber las diferencias que pudieran haber y que pudieran afectar nuestros costos, dada la variación del poder adquisitivo del dinero que nosotros recibamos como intercambio del pago de nuestros servicios. Entonces, eso ya hemos visto que tenemos tres riesgos. Hemos visto el riesgo de la naturaleza, un riesgo de paralización por desacuerdo laboral, por ejemplo. Tenemos el riesgo cambiario, y así, bueno, podemos mencionar una serie de riesgos que son distintos y que también son y adicionales a los que pudieran ser los riesgos propios en la prevención de riesgos ocupacionales o laborales, o inclusive riesgos ambientales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos por ejemplo, que tratar en nuestro contrato un transformador, y los transformadores necesitan, cuando se ponen en servicio, que el aceite que finalmente llena estos transformadores se procese, se seque, tiene un proceso, ¿no es cierto?, antes de poder colocarlo en servicio los transformadores. Y si nosotros tenemos un accidente y se vierte este aceite, naturalmente vamos a tener un riesgo de contaminación dependiendo de donde sea y la cantidad de aceite que se pueda derramar, y por lo tanto vamos a tener un riesgo ambiental. Y los riesgos de prevención de riesgo, que nosotros ya conocemos como riesgo de caída o riesgo de aplastamiento, atrapamiento, etcétera. Todos estos riesgos en general nosotros los vamos a revisar en términos contractuales, en términos de gestión también, y vamos a determinar cómo se regula un contrato, cómo funciona un contrato frente a la ocurrencia de cada uno de estos riesgos. Entonces, por ejemplo, si hay una paralización de trabajadores, lo normal es que un contrato diga, que el cliente le diga a su contratista, si que hay una paralización del trabajo a causa de paros laborales, no existe ni aumento de plazo ni aumento de costo dentro del contrato. En algunos casos, por ejemplo, cuando ocurre un aluvión y se corta la posibilidad de seguir trabajando en un proyecto, entonces a veces la regulación del contrato dice que se da un aumento de plazo de acuerdo con los días efectivamente paralizados a causa del riesgo directo, y en ocasiones y no hay pago respecto de un costo adicional por la paralización, aunque hay algunos contratos que sí lo establecen. Ahora, los contratos, ¿qué va a decir un contrato y qué no va a decir? Digamos, va a depender de nuestra posibilidad de negociación y de nuestro conocimiento de los riesgos que tiene un contrato y de cuáles son los puntos claves de un contrato. Entonces, nosotros cuando estemos en el curso vamos a ver, por ejemplo, cuál es la implicancia de una fuerza mayor, qué significa la fuerza mayor, cómo se entiende, qué efectos tiene sobre el contrato. Vamos a revisar, por ejemplo, qué efectos tiene el cambio en legislación, o si hay una adicional, cómo se trata, cómo se pagan, cuáles son los diferentes niveles de responsabilidad que existen y se distribuyen entre el cliente y entre el contratista de acuerdo con la regulación. Y lo que nosotros vamos a ver también es que, conociendo estos puntos estratégicos, estos puntos clave de un contrato, vamos a estar en condiciones de negociarlo. Entonces, cuando nosotros presentemos una oferta, vamos a poder negociar y decir, ¿sabe? Bueno, nosotros tenemos este valor, pero tenemos estas exclusiones a los documentos de contrato. O eventualmente también, si somos clientes, vamos a poder
establecer y ver cuáles son los puntos claves que como clientes tenemos que cuidar. Entonces este curso lo vamos a enfocar no tan solo desde el punto de vista del contratista, sino que también desde el punto de vista de la inspección, o de la supervisión técnica, o del punto de vista del cliente. Entonces la idea es que nosotros analicemos cada una de las cláusulas que pudiera tener un contrato en forma amplia y que veamos los procedimientos a través de herramientas que nosotros podamos ocuparlas independientemente de cuál sea nuestro rol dentro, o como empresa, dentro del sistema. Es decir, si somos supervisión técnica, si somos contratista, subcontratista, proveedor, etcétera. ¿Ya? Ahora, dentro del alcance de gestión del contrato, como les mencionaba, existen dos posibilidades, ¿no es cierto? Ahora, nosotros vamos a ver que la gestión de contrato puede tener dos alcances según la estructura, según su estructura, es decir, según como la empresa lo plantee. Primero es como una gestión de administración de los contratos, y en este caso el rol implica la administración y toma de decisiones sobre aspectos de la implementación de un contrato. Es decir, la gente que está haciendo este tipo de administración de contrato toma decisiones y lleva adelante un contrato, lo implementa. ¿Ya? Esa es una forma de ver la gestión de contrato. Y como lo mencionaba anteriormente, también se puede ver como la gestión de asesoría contractual. Y en este caso el rol implica la asesoría en materias contractuales, dejando la toma de decisiones al profesional responsable de la implementación, por ejemplo, el gerente de proyecto. Entonces, dependiendo de la estructura y el nivel yo diría también del nivel de madurez de la empresa, las empresas que son internacionales, que son globales, normalmente tienen un departamento de gestión de riesgo y un departamento de gestión de contratos. Y estos departamentos supervigilan los estudios de oferta, supervigilan también la implementación de los contratos. Y por su parte, también los clientes, a nivel de inversionistas, ¿no es cierto?, normalmente van a tener diferentes instancias que tienen que ver con esto, e inclusive las instituciones financieras también tienen algo que se llama el ingeniero ingeniero de los bancos, que es el ingeniero revisor, quien también de alguna manera tiene un cierto nivel de asesoría hacia los bancos respecto de los marcos contractuales. Y estos marcos contractuales se pasan por los departamentos de abogados, digamos, o los departamentos jurídicos de los bancos, de las instituciones financieras en general, del propietario, y en algunos casos también de algunos organismos que intervienen como supervisores o como contralores. Entonces, el tema de contratos tiene dos enfoques. Ahora, cualquiera sea el caso, en este curso, los conocimientos esenciales de la gestión contractual son los mismos. Es decir, cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, probablemente si tenemos un valor estimado asociado, una probabilidad estimada asociada, vamos a ocupar un árbol de decisiones y vamos a tomar la decisión. Entonces, esa herramienta, independientemente de quién la ocupe, probablemente va a ser la misma tanto para un contratista, para un cliente, para un proveedor, por ejemplo. Entonces, las herramientas que vamos a ver en este curso son universales, independientemente de cuál sea la gestión o el rol particular, como digo, que ustedes tengan como empresa, ¿no es cierto? Y en este curso se tratarán los aspectos esenciales de la gestión de contratos, con énfasis en la gestión contractual, que tiene un sentido estratégico ligado a la expectativa de la empresa. Entonces, como habíamos visto al principio, decíamos, ¿no es cierto?, y voy a volver a la primera lámina. Entonces teníamos que la gestión estratégica de contrato de construcción. Entonces, el contrato de construcción, lo hemos comentado, es la forma como se va a regular la relación entre un contratista y un cliente. Va a distribuir responsabilidades, va a distribuir riesgos, va a definir qué es exactamente lo que se va a construir o cuál es el servicio. También podemos hablar de contratos de ingeniería, ¿no es cierto?, que son contratos asociados a la construcción, pero es un contrato de servicio, el contrato del diseño. Y vamos a ver ahora qué significa la gestión estratégica, a qué nos referimos. Entonces, la gestión estratégica tiene que ver con el alineamiento de nuestras actividades con respecto a lo que la empresa quiere.
o lo que la empresa representa o cuáles son las aspiraciones de la empresa. Esto no siempre es así. Muchas empresas no tienen un sistema de administración centralizado, de administración alineado con las aspiraciones de la empresa. Y lo que normalmente sucede en muchas compañías es que la administración de un contrato depende de quién esté a cargo del contrato. Y eso hace que en la misma empresa diferentes contratos tengan diferentes resultados, tengan diferentes formas de administrar, tengan diferentes formas de llevarse adelante, diferentes formas inclusive de la relación entre las partes, ya sea cliente o contratista. Los contratos son todos distintos, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que de por sí, como lo vimos en la definición, van a ser distintos, dado que van a tener una condición particular que los rodee diferente, van a tener un resultado distinto. Entonces, por decirlo, nosotros a lo mejor podemos hacer un edificio, diseñar un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto?, con una cierta cantidad de oficinas o de departamentos, y podemos tomar ese diseño y aplicarlo en diferentes partes. Pero cada vez que nosotros cambiemos el edificio o este proyecto de lugar, aunque el edificio estructuralmente sea lo mismo eventualmente, las condiciones de borde van a ser distintas. El suelo a lo mejor va a ser diferente, eventualmente la zona sísmica va a ser distinta, por ejemplo, ¿no es cierto?, el riesgo de sismo, o eventualmente vamos a tener, si tenemos el mismo edificio y lo ponemos en la costa, podemos tener riesgo de tsunami. Entonces, aunque sea el mismo edificio, el mismo diseño, cada vez que nosotros lo construyamos, va a tener variación y va a hacer que sea distinto. Entonces, la comunidad que lo rodea va a ser a lo mejor diferente. Si colocamos un edificio en un sector, inclusive dentro de una misma ciudad, y después lo colocamos en otro sector, naturalmente las condiciones van a ser distintas. Vamos a tener logística distinta, distancia de distribución diferente, vamos a tener el entorno distinto, ¿no es cierto? Los vecinos, las comunidades, las empresas que estén alrededor de la construcción van a ser diferentes, y por lo tanto, en cada oportunidad, aunque conceptualmente sea lo mismo, siempre va a ser distinto. Entonces, lo que nosotros nos queremos enfocar no es tanto al producto y a algunas condiciones que siempre van a variar, sino que al sistema, como nosotros vamos a hacer la gestión. Y eso es un poco también lo que, volviendo al PMI, lo que el PMI propone. Es decir, el PMI lo que hace es que propone un sistema de gestión el cual nosotros vamos a adaptar a cada uno de nuestros proyectos, dadas las diferencias que van a haber, pero vamos a tener una estructura principal fundamental que va a ser estándar. Entonces nosotros vamos a tomar ese sistema estándar y lo vamos a adaptar a lo que nosotros queremos para poder tener un mejor resultado. Pero las herramientas que vamos a ocupar en general van a ser conceptualmente iguales, aunque la información y la forma de implementarla eventualmente sea diferente, el marco conceptual va a ser el mismo. Entonces, esa tendencia a la estandarización que en otras industrias ya existe y está consolidada en la construcción, dada esta variabilidad que tenemos, ha sido un poco más difícil que se consolide. Sin embargo, con esta incorporación del PMI, lo que estamos haciendo es que de a poco, ¿no es cierto?, todos los proyectos de alguna manera van a empezar a manejar el mismo vocabulario, las mismas herramientas de trabajo, y lo que vamos entonces a enfocarnos es a sus contenidos. Entonces ya no vamos a perder el tiempo en definir un formato, dado que el formato en general ya va a existir, los conceptos que debemos incluir van a estar, y lo que nosotros tenemos que buscar es cuáles son esos conceptos dentro de nuestro propio proyecto, pero ya vamos a seguir una guía. Entonces esta estandarización tiene que ver también en lo que nosotros podemos llamar como la calidad total, ¿no es cierto?, la gestión de calidad total, que es algo que se aplica hoy en día en la gestión de calidad para obtener mejores resultados. Y entonces tenemos un enfoque hacia el cliente mucho más, un enfoque, diría yo, principal hacia el cliente. Nosotros en el sistema de calidad total lo que colocamos como primera meta es cumplir, satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad del cliente, y dentro de un cierto marco. Pero ese marco, ¿no es cierto?, va a ser a través de la implementación de procesos que nos van a ayudar a tener mejores resultados de gestión, y vamos a implementar sistemas de mejora continua, de tal manera que las cosas cada vez las vayamos haciendo mejor, de tal manera que
podamos mejorar nuestro nivel de competitividad por un lado, podamos mejorar también nuestro resultado en la medida que cometemos menos errores, en la medida que vamos avanzando en nuestros proyectos y vamos adquiriendo experiencia, evitamos cometer los mismos errores. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que nuestro objetivo es estructurar nuestra gestión. Y esto significa tener un marco conceptual, como podría ser la gestión de contrato, la gestión de proyectos, y también tener un marco de proceso que tenga que ver con la mejora continua. Entonces nosotros vamos a tener una guía de cómo actuar y además vamos a aplicar un conocimiento continuo, un aprendizaje continuo de tal manera que cada vez que lo apliquemos mejor. Uniendo estos conceptos, ambos conceptos, estos conceptos en sí son poderosos para poder hacer una buena gestión. Sin embargo, si no tienen un buen alineamiento con lo que la empresa quiere, eventualmente podrían no tener los resultados que se espera. Entonces, a esta estructura y a esta forma le vamos a agregar un objetivo, ¿ya? Entonces, nosotros siempre que queramos hacer algo en una manera adecuada, lo que tenemos que plantear es un objetivo. Y estos objetivos son los que tiene la empresa respecto de su crecimiento, respecto de su proyección dentro del mercado, dentro de la industria. Y eso va a ser lo que en gestión de empresa, ¿no es cierto?, se va a definir como la misión, la visión y la estrategia. Y en un nivel inferior también podemos colocar las tácticas o los procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar dentro del curso? Es tratar de ver la forma en que nosotros podamos adaptar estos procedimientos que nos da el PMI por un lado como estructura de proyecto y lo que tengamos como concepto de mejora y de mejora continua, aunar estos conocimientos dentro del proceso de gestión de contratos y alinearlos con los objetivos de la empresa, de tal manera de que el esfuerzo que nosotros hagamos realmente esté alineado con lo que nosotros queremos y con lo que la empresa quiere. ¿Ya? Entonces, en general, ¿no es cierto?, la visión va a ser lo que la empresa sueña hacer en el futuro. La misión son las visiones de largo plazo, las misiones de mediano plazo, y es un poco más concreta, establece metas específicas. Entonces, nuestra misión es ser los mejores, constructores de edificios de altura. Nuestra misión es construir edificios de calidad y nuestra estrategia es la que se alinea, ¿no es cierto?, con aquellos dos elementos, por ejemplo, y las estrategias van a ser la implementación de sistemas que nos lleven a cumplir con nuestra misión y visión. Entonces, la estrategia va a ser un tema concreto, un tema que va a ser medible, que van a ser de corto plazo, ¿no es cierto?, las tácticas, y esto va a ser complementado con las tácticas que van a ser cuáles son las actividades que nosotros, o procedimientos, qué es lo que nosotros vamos a hacer el día a día para poder enfocar nuestro esfuerzo en esta meta de cumplir una visión de largo plazo. Ahora, cuando nosotros hablamos de gestión de contrato, estamos hablando de algo que es esencialmente estratégico. Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos un contrato que es inadecuado para nuestra empresa, probablemente nosotros vamos a tener malos resultados y vamos a tener pérdidas respecto de nuestra gestión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la gestión de contrato es tomar los conceptos principales de gestión y lo vamos a alinear con la empresa. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo me ha tocado trabajar en muchas empresas internacionales y hay algunas que, por ejemplo, dicen, nosotros no postulábamos, en el caso de contratistas, nosotros no postulamos a proyectos en los cuales no sean autofinanciados. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Primero es una política de empresa, en función de la misión que tenga la empresa. Entonces, la definición de que una empresa no participará de un proyecto mientras ese proyecto no sea autofinanciado significa que no está dispuesta esa compañía a colocar o arriesgar ingresos dentro del proyecto y que el proyecto tiene que ser financiado, en este caso, ¿no es cierto?, por un cliente.
¿Y eso qué significa? Que se disminuye el costo financiero, se disminuye el riesgo financiero y finalmente tiene muchos beneficios, dado que, por ejemplo, cuando se disminuye el riesgo financiero o se anula prácticamente desde el punto de vista de los flujos de caja, se puede hacer una mejor gestión desde el punto de vista operativo y se pueden tener mejores resultados, dado que no habría este riesgo de una eventual falta de capital y en algunos casos algunas empresas, inclusive hay otras empresas que definen como política, nosotros sí podemos financiar proyectos y colocan la tasa de cobro de recargo, ¿no es cierto?, de interés dentro de su valor de oferta. Entonces, va a depender qué es lo que la empresa está buscando. Pero en el fondo, la empresa, de acuerdo a lo que tiene como visión de largo plazo, establece en el corto plazo y en el día a día cuáles son las cosas que está dispuesta o no dispuesta a aceptar. Y estas guías, estas políticas de empresa que son parte de la estrategia, son alineamientos que nosotros tenemos que cumplir cuando hacemos un contrato y por lo tanto cuando vemos un contrato y cuando gestionamos, administramos un contrato, tenemos que verificar de que efectivamente estamos cumpliendo esas políticas. Porque cada vez que no cumplimos alguna de esas políticas va a significar de que estamos haciendo algo que no está alineado con el objetivo de la empresa, con la visión de la empresa. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos una forma de gestión, tenemos que alinearla con lo que busca la empresa. Entonces nosotros inclusive podemos ver en el mercado y podemos definir muchas veces cómo son determinados clientes, cómo son determinados contratistas, dada la forma en que enfrentan o cómo llevan sus contratos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el Estado es una organización, ¿no es cierto?, que tiene contratos que son bastante firmes, son bastante sólidos, son difíciles de cambiar, hay una estructura, ¿no es cierto?, tiene una forma de pago, hay todo un sistema que es rígido. Y después tenemos también el sistema privado, que es bastante más flexible, que está mucho más abierto a la negociación, que tiene una relación entre las empresas bastante distinta a lo que puede tener el Estado, etcétera. Ahora, hay empresas que prefieren trabajar en uno o en otro sector y claramente va a ser en función de su visión, de su misión, que es lo que la empresa busca. Y por lo tanto van a adaptarle y tienen que funcionar de acuerdo con ello. Porque si hay una empresa, por ejemplo, que está acostumbrada a negociar, por ejemplo, los contratos, es inútil que trate de negociar o de hacer contratos con el Estado porque no va a poder negociar ni modificar los contratos. Entonces, en algún momento si acepta contratos y toma ese tipo de contratos, lo más probable es que existan conflictos dentro de la ejecución, dado que la empresa no está preparada eventualmente para afrontar ese tipo de contrato. Entonces, la definición de contrato es algo estratégico, necesariamente porque tiene que ver con los objetivos de la empresa, ¿ya? Entonces, los marcos, los riesgos que nosotros vamos a estar dispuestos a enfrentar, ya sea como cliente, como inspección o supervisión técnica o como un contratista. Entonces, todo esto de la estrategia lo vamos a plasmar y se va a concretar a través de la gestión de contrato y también con las políticas de empresa. Entonces las políticas de empresa vamos a tener los alineamientos que vienen de la estrategia y con la gestión de contrato nosotros vamos a establecer el procedimiento de cómo vamos a aplicar estas políticas en forma específica. Entonces, la palabra estratégico, ¿no es cierto?, en el título del curso tiene sentido y el sentido lo hace el alineamiento que nosotros vamos a buscar siempre en la revisión de los contenidos y de las diferentes herramientas que tengamos a disposición. Ahora, como objetivo general del curso tiene transmitir al alumno la necesidad de aplicar los procesos de gestión de contratos para mejorar o maximizar los resultados de los proyectos en que participan, transmitir al alumno conceptos y procesos de la gestión de contratos para disminuir las posibilidades de fracaso o malos resultados debido a la falta de gestión contractual en los proyectos en que participa, mostrar al alumno el marco conceptual en que se desarrolla la gestión de contratos y proveer al alumno de los conocimientos para la utilización de las prácticas esenciales de la gestión de construcción, ¿no es cierto?, de contratos de construcción. Como objetivo específico, vamos a ver el conocimiento de los procesos de gestión de adquisición, que esto lo establece el PMI. El PMI, dentro de su estructura, lo que hace es que establece
áreas, áreas de conocimiento, áreas de trabajo, ¿no es cierto?, que las vamos a ver más adelante cuáles son, y también dentro de ella establece diferentes procesos que hay que cumplir, y dentro de esta área el PMI define el área de gestión de la adquisición, que está muy ligada a la administración de contratos, a la definición de las especificaciones, a la decisión, selección, control, seguimiento, etcétera. Después tenemos el conocimiento de los aspectos fundamentales de la gestión de contrato. Vamos a ver qué elementos de un contrato son importantes, qué elementos tenemos que revisar. Conocimiento de diferentes tipos de contratos y sus características. Un contrato suma alzada, por ejemplo, le pasan los riesgos al contratista. Un contrato a precio unitario le pasan los riesgos al propietario. Y nosotros vamos a ver algunos detalles de algunos de este tipo de contratos. Inclusive también vamos a ver algunos formatos internacionales que pueden servir de referencia, que ustedes pueden adquirir, bajar o comprar, ¿no es cierto?, en sitios internacionales que se dedican a, por ejemplo, definir contratos estandarizados que uno los puede tomar, adaptar a las diferentes situaciones. La gracia de los contratos estos que son prehechos por organizaciones globales es que en general están bien estructurados, o sea, no tienen falla. No sé si a usted le habrá pasado, pero en ocasiones uno a veces empieza a leer un contrato y no se entiende lo que dice o tiene muchas interpretaciones. Vamos a ver ahora en un ejemplo el tema de las interpretaciones, cómo se puede redactar una cláusula. Y naturalmente esto es un tema que tiene que ver mucho con experiencia, pero para adquirir esa experiencia nosotros necesitamos y nos va a ayudar a tener y conocer las herramientas específicas que se asocian a este campo. Entonces, conocimiento de los puntos clave de un contrato con los aspectos más importantes y tomar en consideración al momento de su redacción o revisión. También tenemos gestión de reclamos. El PMI tiene una extensión de construcción del PMBOK que establece también procesos, procedimientos, pasos, documentación a tener en cuenta para la gestión de reclamos. Después tenemos toma de conocimiento de algunos aspectos esenciales de la gestión de contratos internacional. Yo trabajo internacionalmente, bueno, ahora en este momento estoy en Guatemala, hasta hace poco estaba en Panamá, he estado en muchos contratos en Chile también y he visto contratos de índole hechos con legislación Código Civil, que son la mayoría de los países latinoamericanos, y también con hechos con legislación, digamos, que está en función de el Common Law, que es la ley común, ¿no es cierto?, del sistema anglosajón, que es un sistema jurídico totalmente distinto, con conceptos diferentes, y entonces vamos a revisar estos aspectos también. Entonces, la idea es que darle a ustedes el conocimiento o entregarle a ustedes la definición de algunos términos especiales que se ocupan en el sistema internacional con su denominación en inglés, de tal manera que si a ustedes les toca negociar en algún momento algunos contratos que tengan marco contractual anglosajón, ustedes tengan un mejor entendimiento de cuáles son algunos conceptos que ahí se manejan en función de alineamientos internacionales, como en este caso, por ejemplo, puedo mencionar el FIDIC, que es una organización internacional que tiene establecido una batería, digamos, de documentos de referencia y de contratos que se usan internacionalmente, particularmente mucho por la influencia de los bancos internacionales. Después tenemos mostrar herramientas aplicables al proceso de negociación y mostrar elementos básicos de ética. Bueno, la ética es importante en la gestión de proyectos y en la gestión del contrato, y recordemos que algo puede ser legal, pero no necesariamente moral o ético. Entonces es importante tener un marco de referencia también para poder alinear, ¿no es cierto?, nuestra gestión. La estructura del curso son sesiones de 3 horas de duración, y en estas sesiones nosotros, en el curso, vamos a tener que aquí se saltó se va a tener entonces un control de asistencia que va a tener una ponderación, unas autoevaluaciones
que va a ser a través de una plataforma. Son 6 evaluaciones en este caso. Trabajo de grupo, para los casos específicos de este curso es la elaboración de un plan de gestión de contrato. El plan de gestión de contrato, la idea es que en general tiene y contiene la información necesaria para poder hacerle una buena administración de un proyecto o de un contrato. Administración contractual principalmente. Este es diferente, un poco diferente a lo que podría ser un plan de dirección de proyecto, ¿no? El plan de dirección de proyecto, como lo mencionábamos al principio, recordemos que el proyecto es mucho más amplio en su alcance y que para su elaboración va a requerir de la ejecución de diferentes etapas, fases o actividades que probablemente van a estar dirigidas o regidas como contratos, y para esas aplicaciones nosotros vamos a generar un plan de gestión. Y después la evaluación final a través de un examen final. Entonces, dentro de los contenidos, una revisión rápida, ¿no es cierto?, sería que va a haber una gestión, una introducción a la gestión de adquisiciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo? ¿Cuál es el alineamiento que vamos a seguir? ¿Cuáles son los puntos importantes para poder hacer una buena gestión de adquisiciones? Introducción a la gestión contractual. Esto va a tener que ver con el alineamiento de la gestión contractual con los objetivos de la empresa. Gestión de riesgo. ¿Cómo se hace la gestión de riesgo técnicamente? Hay todo un proceso. Cuando nosotros hacemos gestión de riesgo tenemos que identificar los riesgos, luego más aún planificamos cómo vamos a gestionarla, cómo vamos a hacer el proceso de gestión, vamos a identificar los riesgos, luego vamos a analizarlos, los vamos a evaluar en términos cualitativos y en términos cuantitativos, luego vamos a generar respuestas a esos riesgos y finalmente vamos a hacer un control y monitoreo de los riesgos. Entonces, hay toda una secuencia que ocupa diferentes herramientas, ocupamos probabilidades, montos eventuales, ¿no es cierto?, matrices, etcétera. Y en el caso de que ustedes conozcan estos temas de gestión de proyectos probablemente tal, vamos a ver cuáles son los puntos clave que nos interesaría conocer para los efectos de gestión de contratos. Entonces, y en esta misma sesión también veríamos los tipos de contratos. Ya habíamos visto, hay diferentes tipos, los puntos clave del contenido de un contrato: definición de las partes, definición del alcance, definición de plazos, multas, seguros, garantía o fianzas de diferentes tipos: fianza de cumplimiento, fianza de calidad, retenciones, una serie de elementos que todos en general son importantes y los vamos a revisar y vamos a ver algunos puntos claves de algunos de ellos. Luego vamos a tener la gestión de contratos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como gestión de contratos pensado desde el punto de vista contractual? Es decir, revisión de la correspondencia, cómo revisamos la correspondencia, cómo argumentamos eventualmente, cuáles son algunas técnicas que podemos aplicar para este punto específico. Luego, gestión de reclamos, como lo mencionaba, siguiendo el alineamiento del PMI, como estructura, y vamos a ver también cómo prevenir los reclamos. Normalmente un reclamo es un adicional no resuelto, es decir, se genera una variación, y esa variación se presenta por el contratista normalmente, o pues también se puede presentar por el cliente como una variación de obra, ¿verdad? Y en el caso de lo que representa el contratista y esa variación haya discrepancia respecto a si estaba o no dentro del alcance, lo más probable es que lleve a un reclamo. Entonces nosotros vamos a ver también algunas formas de cómo podemos prevenir de que llegue a un reclamo, de que un contrato llegue a juicio, que llegue a arbitraje. Siempre debemos tratar de evitar de que eso suceda, porque naturalmente tiene más costo, tiene una serie de efectos contrarios, ¿no es cierto?, que nos van a influir, ¿no?, en la relación que tengamos, o también en la materialización, en la correcta materialización de los trabajos o de los servicios contratados. Luego tenemos conceptos internacionales de la gestión, que lo habíamos comentado. Vamos a ver, como les decía, términos específicos, por ejemplo, qué se entiende por liability, o es la fuerza mayor, el force mayor, o también podemos ver el liquidated damages, qué significa cada uno de estos elementos, que en ocasiones algunos nos podemos encontrar con ellos. El EPC también es una palabra que se repite, ¿no es cierto?, el lump sum, etcétera.
Entonces, bueno, vamos a ver un poco de términos, como decía en inglés, y también cómo se entienden y cómo lo interpretan. La legislación anglosajona es por jurisprudencia, es decir, se va generando en la medida que van ocurriendo casos y se van haciendo dictámenes a través de los diferentes tribunales o jueces y se va entonces es como una especie de justicia que se aplica a través de la experiencia. Y los códigos civiles, lo que a diferencia del Código Civil, que en general es una estructura orgánica, ¿no es cierto?, ordenada de las reglas y regulaciones que nosotros tenemos que seguir, digamos. Entonces, el concepto es distinto. Hay un concepto que es como de la práctica y otro concepto que es de la estructura. Ahora, también existe en mezcla la jurisprudencia existe dentro de los países que ocupan el Código Civil y también existen algunos códigos que generan los países anglosajones para algunos casos específicos, como por ejemplo declaración de impuestos, existe un código, ya no se aplica la jurisprudencia se aplica mucho más tal vez a los litigios comerciales, más que a algunas regulaciones específicas. Luego tenemos herramientas de negociación, vamos a ver qué nosotros tenemos que considerar cuando vamos a negociar, cómo conviene que nosotros nos presentemos, qué tenemos que tener en consideración antes de ir a negociar y cuál también evaluar cuál es nuestra posición negociadora. Y ética, nosotros como habíamos visto necesitamos también alineamientos generales de ética para poder saber si lo que estamos haciendo además de ser legal es correcto. Entonces, dentro de la gestión de proyectos que establece el PMI, tenemos que hay 9 áreas de conocimiento, solamente las voy a mencionar, que son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones. Todos estos elementos que están acá, todas estas áreas de conocimiento, todas estas áreas de gestión, cuando nosotros estamos llevando adelante un proyecto, las vamos a mezclar, las vamos a utilizar con sus diferentes procesos, con las diferentes recomendaciones y herramientas que están estructuradas en una tabla como esta, ¿no es cierto?, el resumen del sistema de gestión de proyectos del PMBOK. Y si nosotros entendemos bien este resumen, vamos a ser capaces de llevar un buen proyecto adelante y una buena gestión del contrato adelante. Nosotros en el curso vamos a hacer en alguna de las sesiones un recorrido general al sistema del PMBOK, dado que solamente para los efectos de este curso es uno de los aspectos, no es el aspecto central, pero sí es fundamental naturalmente y lo vamos a complementar con los contenidos que acabamos de ver en la lista anterior. Y aquí entonces vamos a tomar algunos de estos elementos, cuáles son los más importantes, cómo se utilizan y cómo se entrelazan con la gestión de contrato. Entonces, vamos a ver de todas maneras los puntos importantes que se entrelazan con la gestión de contrato y vamos a hacer un recorrido general también por toda la área de gestión, de tal manera que haya un buen entendimiento de a qué se refiere y eventualmente, ¿no es cierto?, ustedes lo puedan ver como una posibilidad también de ampliación de conocimiento. Y ahora un ejemplo de aplicación práctica respecto de lo que significa, ¿no es cierto?, la gestión de contratos propiamente tal. Y entonces, y esto es una cosa que es algo que nosotros siempre lo podemos encontrar en cualquier contrato, dice, el contratista, esto es una cláusula, por ejemplo, el contratista ha tomado conocimiento de las condiciones del sitio, las cuales acepta y declara que las ha considerado en su oferta y por tanto renuncia a cualquier tipo de reclamación posterior. Esta es una frase típica en muchos contratos y uno cuando la lee en ocasiones, bueno, como que asume, ¿no es cierto?, qué es lo que dice si uno es contratista y por otro lado cuando uno la escribe como cliente dice, bueno, me saqué todos los problemas de encima y se los he pasado al contratista. Sin embargo, esto lo podemos ir complementando, entonces a lo mejor en una negociación, por el lado del contratista dice, oye, ¿sabe qué? En realidad esto es demasiado exigente para nosotros y queremos que se le haga una excepción. Y se anota la excepción y se dice, se exceptúa de esta disposición los antecedentes entregados por el cliente, los cuales se listan en el anexo A. Entonces, ya teníamos una modificación. Por ejemplo, supongamos que en la primera negociación, ¿no es cierto? O sea, nos pasaron
se generaron, ¿no es cierto?, unos documentos de contratación en una licitación y venía esta frase. Entonces, el contratista ha tomado conocimiento de las condiciones del sitio, los cuales acepta y declara que las ha considerado en su oferta y por tanto renuncia a cualquier tipo de reclamación. Entonces, el contratista la revisa y dice, no, esto no puede ser, es demasiado, por favor agreguémosle que se exceptúa esta disposición los antecedentes entregados por el cliente, los cuales se listan en el anexo A. Entonces el cliente va a decir, sí, pero esto en realidad no me parece muy bien porque está incompleto. Entonces el cliente dice, no obstante, la interpretación de los mismos es de exclusiva responsabilidad del contratista. Entonces esto es un proceso de negociación de una clave, de una cláusula. Esto me ha tocado hacerlo varias veces, entonces cuando uno tiene un buen manejo de los alcances que pueden tener estas cláusulas, naturalmente puede ir agregando cosas que son relevantes o pueden ser relevantes en algún momento. Entonces, esto es importante porque al principio se le pasa todo al contratista, después el contratista dice, no, en realidad es demasiado, pide que se exceptúe lo que es de elaboración propia del cliente, pero después el cliente le dice, sí, pero si usted tiene un problema de interpretación, es su problema, no el mío. Y después esto se puede seguir complicando y alguien puede decir, ok, estamos de acuerdo en esto, pero todavía sigue siendo muy amplio y preferimos y pedimos por favor que se excluya lo siguiente. Entonces, en caso de hallazgo de sitio arqueológico, el contratista tendrá derecho a una ampliación de plazo. Entonces el cliente dice ya, bueno, me parece razonable, dependiendo de la zona, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto, y finalmente podría decir, ¿sabe qué? Siempre y cuando la paralización afecte la ruta crítica con un periodo de 3 días, la extensión de plazo no dará derecho al cobro de costos adicionales. Entonces, algo que partió como una frase típica y simple, ¿no es cierto?, se fue complicando y se fue complementando en la medida que le fuimos revisando, que fuimos analizando cuáles son los antecedentes que están involucrados en, o asociados a esta cláusula. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hacemos esto, lo que nosotros estamos haciendo es análisis de riesgo, análisis de alcance, que son cosas que nosotros conceptualmente las vamos a ver todas en el curso y vamos a revisar la manera práctica de poder ir aplicando estos conocimientos. Entonces, lo que finalmente se reduce de esta cláusula es que el contratista en este caso, o inclusive el cliente también, puede decir, existe por el lado del contratista un riesgo de paralización de hasta 3 días sin ningún pago, por lo tanto toma ese riesgo, que puede ser un costo, a lo mejor son $50.000 diarios de paralización de la obra, por 3 son $150.000 en 3 días de paralización, y esto tiene una probabilidad de a lo mejor un 20% de que ocurra, y por lo tanto significa que $30.000 de costo de imprevisto, y eso se pasa al presupuesto como una partida de riesgo. Y por el lado del cliente, ¿no es cierto?, tiene esos $30.000 o un monto diferente, no sabemos cuánto puede ser, ¿no es cierto?, y no existe necesariamente una relación directa, pero sí el cliente va a poder decir, bueno, tenemos 3 días en los cuales el costo es asumido por el contratista. Eso entre comillas porque, como hemos visto, el contratista va a evaluar esto y lo va a colocar como una partida de riesgo. No se debe colocar el 100% porque está asociado a una probabilidad. Sin embargo, hay un costo ahí que asociado, ¿no es cierto? Y cuando se escribe una cláusula de esta manera, se le transfiere en este caso al contratista, y para el efecto del propietario, si son más de 3 días, entonces va a tener que pagar la diferencia por sobre los 3 días. Entonces, bueno, eso es un ejemplo práctico de lo que se refiere la gestión contractual dentro de una de las áreas que es la interpretación de contrato. Entonces, la gestión contractual, nosotros vamos a ver cómo hacer el seguimiento de un contrato, cómo vamos a verificar los avances, cuáles son las desviaciones, cómo se produce la negociación, cómo lo regulamos dentro del contrato, dentro, ¿no es cierto?, del listado de contenido que hemos visto. Bueno, entonces, don Alex, don Ariel, les dejo la palabra si ustedes tienen alguna consulta específica respecto de lo que hemos conversado o alguna otra general. La pregunta me la pueden hacer, ¿no es cierto?, vía chat o por el audio, si tienen audio, activándolo para el chat haciendo doble clic sobre mi nombre.
Sí, bueno, parece que no hay duda, no hay consulta. Entonces, les doy las gracias por su asistencia. Bueno, y me despido entonces y nos encontraremos en el curso.